Continuamos con más información en la Semana Sabio Caldas. A esta hora nos acompaña el profesor Carlos Reina. Él es nuestro historiador de la facultad. También es el coordinador del proyecto curricular de Ingeniería de Sistemas. Profesor, muy buenos días, bienvenido a la U de Estéreo. Bueno, muchas gracias. Siempre es muy grato estar en los micrófonos y con la audiencia de la U de Estéreo. Profesor, usted siempre hace parte de la Semana de Ingeniería. Uno, pues por conocer muy bien la facultad, y dos, porque siempre trae algo relevante a esta semana. Para esta ocasión, el conversatorio para hablar de la importancia de la mujer en la ingeniería. Bueno, a mí me parece que ese es un tema muy importante, sobre todo porque a veces generalmente decimos la ingeniería en Colombia o los ingenieros en Colombia. Bueno, y las mujeres que han sido ingenieras y que le han aportado tanto al país y en nuestra facultad, bueno, y las ingenieras, docentes, egresadas, han sido fundamentales. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para establecer un diálogo con algunas profesoras, egresadas también de la Facultad de Ingeniería, y que creo yo que es un ejercicio muy interesante para que nos demos cuenta un poco de las dificultades, pero también los logros, también todo lo que se ha avanzado y todo lo que falta, porque falta mucho definitivamente para ese posicionamiento, ese reconocimiento que es fundamental en el campo de los estudios de la ingeniería. Profesor, con respecto a ese posicionamiento, ese reconocimiento pues que usted menciona, con respecto, digamos, a la mujer, ese legado que tiene la mujer en la ingeniería, también hablemos un poco de ello y por supuesto de la facultad. Sí, no, yo creo que, pues, yo creo que lo mejor que uno puede decir es iniciar con un apunte. ¿En qué momento llegaron las primeras mujeres a la universidad? Año 1963. En ese año aparecen 3 mujeres acá desafiando todo, básicamente para decir queremos estudiar ingeniería. Ellas mismas cuentan que fue muy difícil, que como que los decanos de la época miraron, bueno, una mujer que hace acá estudiando ingeniería, sobre todo porque eso era una carrera de tradición masculina. Y ellas desafiaron de alguna manera todo ese status quo, se aventuraron a iniciar todos esos procesos de formación, lograron terminar y digamos que llegaron incluso a tener sus grados de doctoras en ingeniería fuera del país, lo cual creo yo que es una cosa muy significativa, sobre todo pensando en el momento en que lo hicieron, en la década de los 60, que pues es una ruptura en términos de todo lo que era el status quo en ese momento de la ingeniería. Entonces yo creo que de ahí en adelante ellas abrieron ese campo, ese camino, para que muchas otras mujeres decidieran estudiar ingeniería, formarse como ingenieras y desafiar ese mundo tan tradicional y tan duro que es este campo. Y yo creo que aquí en nuestra facultad, en esta ocasión se trata precisamente de eso, de mostrar cómo, de darle de generar un espacio que ojalá fuera permanente, de discusión, de diálogo, en donde se generen esos espacios de posicionamiento, respeto, reconocimiento, dignificación y muchas otras cosas que son fundamentales en el ejercicio de la educación en Colombia. Profe, hoy en día, ¿cómo estamos aquí en la Facultad de Ingeniería? Por supuesto, hay muchas estudiantes, mujeres. Yo diría que es como, bueno, no sé, usted que se la pasa más aquí que yo, como mitad y mitad, ¿no? ¿Cómo está en este momento, digamos, el tema de las estudiantes en ingeniería? Pues yo creo que hay proyectos donde, por ejemplo, en ingeniería industrial es más o menos un 50-50. Sí. Hay proyectos como ingeniería de sistemas, donde es más bien como un 70-30 o algo así. Incluso yo creo que hasta 80-20. Hay cursos donde uno ve que hay 2-3 mujeres contra el resto del grupo. O sea, siempre todavía hay un espacio muy grande por conquistar. Ahí todavía hay una cuestión construida sobre eso. Pero hay espacios que van creciendo. O sea, es decir, si pensamos en lo que había hace 10, hace 20 años, hemos venido creando más espacios. Hoy en día pues tenemos el liderazgo de una decana que es ingeniera, que ha generado estos espacios también y que creo yo que
ha propiciado espacios de diálogo, de encuentro como este, y yo creo que para las estudiantes y los estudiantes, yo creo que no es para que se reúnan las ingenieras, sino para que todos, ingenieros e ingenieras, se encuentren y digan, oye, estamos en un campo de formación donde fundamentalmente prima el conocimiento, y aquí el asunto de esa cosa del él y ellas es interesante en el sentido del reconocimiento, pero estamos en un proceso de formación como universidad, y como universidad debemos superar los antagonismos para avanzar sobre, pues, hacer, digamos, transformaciones mucho más críticas, culturales y demás. Yo creo que las ingenierías lo están logrando, están rompiendo y están generando como estos espacios de transformación. Sé que es difícil, pero yo creo que se está logrando, y en este momento estamos en un momento interesante para hacer una mirada hacia el pasado y ver qué viene, qué podría venir, cuáles son esos desafíos y sobre qué tenemos que mejorar, porque evidentemente hay muchas cosas que mejorar. A lo largo de la historia, algunos datos curiosos, denos 3 en cuanto a las mujeres. Bueno, pues el primero es ese que te decía, la primera egresada de la universidad no solamente logra graduarse, viajar a Holanda, obtener su doctorado, sino que se convierte en la primera rectora encargada de la universidad. Ese es un dato muy interesante. Un segundo dato podría ser el de esa transformación, digamos, el posicionamiento de las ingenieras en el exterior. Nosotros no tenemos, nosotros decimos, bueno, aquí en Colombia, muchas, ante la ausencia de oportunidades en el país, han viajado en el exterior y han logrado ocupar cargos importantes en empresas. Es curioso, comentaba una profesora hace poco que se había encontrado a una ingeniera egresada de la universidad en un muy buen cargo en la ciudad de Washington, y decía, ¿y usted qué hace acá? Y bueno, en Colombia no había la oportunidad, pero acá sí. Entonces digamos que hemos ido como logrando ese tipo de cosas. Y yo no sé, un tercero podríamos decir, en el campo de las publicaciones se han venido creando espacios, y ya uno no encuentra que el libro es del ingeniero, sino de la ingeniera. Yo creo que acá en la universidad tenemos ingenieras que, si digo un nombre, entonces se desconocería a todas las otras personas, y decir que hemos construido y hemos avanzado en ese ejercicio de la publicación, y yo creo que es importante. Bueno, para ir cerrando, profesor Carlos, con respecto a su libro, cuéntenos un poco, porque también tiene que ver con la mujer en la ingeniería. Bueno, es producto de una investigación. Tiene 3 partes. Una parte que indaga sobre la historia de la ingeniería y de las mujeres en la ingeniería, indagando sobre qué han hecho las mujeres en el mundo, las ingenieras en el mundo, y encontramos que han propuesto de todo, han creado todo. Por ejemplo, en el campo de ingeniería de sistemas, parte de la fundamentación de los ejercicios de programación están soportados sobre los desarrollos de mujeres que crearon esos programas, o que crearon las estrategias o los métodos de investigación para el desarrollo de recursos informáticos. Hemos encontrado, esa primera parte nos permitió explorar cuál era quiénes fueron esas primeras ingenieras en el país, y desde luego en la universidad. El segundo fue indagar sobre los egresados de la facultad. ¿Qué han hecho esas egresadas? ¿Dónde están? ¿Qué tan difícil fue entrar a la universidad, mantenerse, el mercado laboral y todo lo demás? Y la tercera parte trata sobre un análisis de datos, ciencia de datos en particular, mezclado con historia. Esto es un ejercicio de humanidades e ingeniería, para mostrar cuál es la tendencia en términos de la investigación y de lo que se ha procurado hacer, qué han hecho las ingenieras, sobre qué campos específicos se han enfocado, sobre la programación, sobre la arquitectura de computadores, sobre el software, sobre qué campo. Y hemos encontrado, digamos que cosas muy significativas. Uno pensaría que sobre arquitectura de computadores no hay mucho, y sí, hay muchas mujeres que se enfocan sobre arquitectura de computadores, otras se enfocan sobre programación y les gusta programar. Son tendencias que realmente uno no logra ver cuando no examina y atraviesa esto a través de un ejercicio de ciencia de datos. Entonces yo creo que ahí ese texto reúne 3 momentos para
poner en juego, no para resolver, sino para poner en juego. Bueno, mire, esto es el balance, aquí hay unas cosas que faltan, ahí hay unas cosas que por venir, pero hay un protagonismo y ese protagonismo es necesario que se vea. Bueno, profesor, por último, háganle la invitación a toda la comunidad para que pues participe en la semana del Sabio Caldas y por supuesto que haga parte también de su conversatorio. Bueno, pues esta semana a mí me parece que es fundamental, es histórica porque la Semana Caldas se viene haciendo, bueno, hace poco, 2 años, pero el año pasado, este año, pero además iniciativa de la decana, ingeniera, que trató de recuperar precisamente una tradición que se tenía en la década de los 60, 70, de hacer la Semana Caldas. Entonces, en ese sentido, implica pues la creación de una agenda muy interesante y amplia, no solamente, bueno, dirá la audiencia, esos para ingenieros, no, aquí hay para todos, es decir, son conversatorios desde humanidades hasta el campo de las artes, conciertos, tenemos exposiciones, tenemos, bueno, carreras de programación, de todo lo que es propio también de la ingeniería. Invitados cordialmente, habrá transmisión en streaming desde luego, son temas interesantes para conocer en el marco de la cátedra Caldas también, a los que están por fuera de nuestra facultad, bienvenidos. Y bueno, es un ambiente muy interesante que bien vale la pena hacer uso de él. Es hacer universidad, y la universidad se hace no solamente en el salón de clase, que es interesante, sino también en los ejercicios culturales que se realizan pues por parte de estudiantes, profesores y todo el conjunto académico. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos en la UD Estéreo, darnos esta información tan importante, datos curiosos, historia. Usted es el historiador de la Facultad de Ingeniería. Bueno, muchas gracias y me cogieron así muy de sorpresa, pero nuevamente bienvenidos a la Facultad de Ingeniería, puertas abiertas para que todos asistan esta semana. La información está en la página de la facultad y por todas las redes de la universidad. Y bueno, la UD Estéreo siempre ahí fijo. Bueno, y continuamos aquí en la Facultad de Ingeniería, en la sede de la 40, en la semana Sabio Caldas, una semana muy importante para toda la comunidad.